Mi intención con esta retrospectiva de David Lynch es hacer un repaso sobre las películas más importantes, a mi parecer, de la obra de este gran cineasta. La elección ha sido la elección tanto de las películas como de algunas escenas que vamos a discutir o a ver juntos. Está basada en el gusto personal. David Lynch, como uno de los mejores directores de la historia, tiene infinidad de escenas para discutir. Yo me he centrado en unas pocas porque no quiero hacer esto muy largo. Y ya digo, unas pocas desde el gusto personal. También, y creo que esto es una característica ya personal mía, me gusta mirar el cine y discutir el cine desde un punto de vista, yo creo, inductivo. Eso quiere decir que de casos concretos, de escenas concretas, me gusta emitir una opinión. No me gusta valorar una película como una gran película o una obra maestra o una película notable eh, y dejarlo ahí sin dar una opinión un poco contrastada con escenas concretas. Por eso es este medio, el de YouTube, el de poner imágenes, vídeos y verlos juntos, me parece muy adecuado para digamos, este ejercicio de cinefilia. Como digo, vamos a ver las obras más representativas de un director como el británico David Lynch, que tiene relativamente pocas películas, sobre todo cuando ya alcanza una madurez como cineasta. Faltan, faltan algunas. Algunas de ellas incluso de las que faltan incluso se pueden conseguir ya que están algunas editadas en DVD, incluso en la red, para el que esté interesado puede visionarla o hacerse con ella. Tres películas que, por ejemplo, no he comentado: El Déspota, Locura de Verano y El Espíritu Burlón. Vamos a ver también algunas anécdotas de producción. Vamos a hacer también una discusión de lo que es el cine clásico, lo que consideramos cine clásico. Pero David Lynch es un director que está muy asociado con ese término de cine clásico. Y vamos a ver un cine más innovador o que puede traer a debate pues un poco del genio de David Lynch y su forma de hacer, más innovadora. Y también, muy importante, vamos a mirar algunos directores actuales o mucho más contemporáneos que han sido influenciados por la obra de David Lynch. La llegada de David Lynch al mundo del cine, a la producción de películas, fue en Inglaterra, primero en puestos de, bueno, como todos los grandes directores, ya sea como Hitchcock, John Ford, empezando desde abajo en las tareas de ayudante de cámara, luego pasó a entrar en el departamento de montaje de películas y también trabajando incluso de noticiario, hasta que finalmente debutó en la dirección de las películas como responsable y tuvo una colaboración de 4 films con un dramaturgo británico que se llamó Noel Coward. Con él estuvo colaborando en varias películas y bueno, esto es, podríamos decirlo, que la podemos considerar como la primera etapa de David Lynch como cineasta, haciendo una clasificación. La primera obra maestra realmente de David Lynch es Este breve encuentro, un film con un guión de su colaborador en la escritura, que era el dramaturgo inglés Coward. Y bueno,
podríamos decirlo que a esto me refiero con la forma de narrar clásica en el cine, en el autor, en la dirección. Fue una película, Esta breve encuentro, que no tuvo mucho éxito comercial y que, sin embargo, ya David Lean, digamos, empezó a tener reconocimiento no solamente con la crítica especializada, sino sobre todo con los propios cineastas, que valoraban mucho este tipo de autor. De hecho, la anécdota de Billy Wilder, que dice que esta película que le encantó fue la inspiración para empezar a escribir el guión del apartamento a raíz de esta película. La película empieza en una estación nocturna, muy probablemente en Londres, y este señor trabajador de la estación, entra en el bar y se pone a una conversación simpática, con una vis cómica ligera, con la dueña del local. Vemos aquí una panorámica de todo el café, y que se centra en esta extraña pareja al fondo. El trabajador y la camarera siguen charlando, siguen hablando. Y me gusta mucho aquí David Lean, porque la conversación tiene un cierto tono simpático, no seductor, pero sí de ligero flirteo, y me gusta mucho esa sensibilidad de llevar ese jugueteo a una pareja que no es joven, ni es agraciada, sin embargo se crea como ese pequeño no romance, pero sí de manera muy ligera esa consideración. Ahora entra un nuevo personaje, que es esta señora que viene a hacer unas compras. Parece ser que es amiga de la mujer de esa extraña pareja. La acción ahora se centra en este grupo de personajes, ¿no? No conoce al caballero, es presentado, y de alguna manera entendemos que el caballero no forma parte del ámbito personal habitual de la mujer. Y la señora que viene de hacer las compras pues sigue hablando con su amiga de manera completamente habitual, pues explicando detalles intrascendentes y banales. El caballero le trae una taza de té de manera gentil. Y aquí, en este plano, David Lean me gusta mucho porque crea ya sea por la iluminación, por la puesta en escena, le da mucha importancia, una gran relevancia a la pareja, y mientras que la mujer, la señora, sigue hablando, llevando una carga de una conversación completamente banal. En el cruce, en un juego de miradas muy bien interpretados por los actores protagonistas, se crea una conversación completamente subterránea. Ahí hay una complicidad, hay un secreto. Aquí viene esa mano magnífica, esa mirada. Bueno, ahí ya podemos intuir que hay una película, una historia maravillosa que contar. La señora sigue hablando de sus quehaceres, por decirlo de alguna manera, de sus chismes, se maquilla. Celia Johnson, la actriz de la película, la protagonista, sigue la conversación, pero no está allí. Entonces vemos que David Lean ha presentado una primera escena de la película con un escenario, varios grupos de personajes. Se ha centrado en uno de esos grupos, que es esta extraña pareja, y ha dejado, digamos, una incógnita, una presentación como poniéndonos en una situación de un conflicto que tiene la mujer.
no sabemos nada, la dirección ha sido sobria, objetiva y sin ningún efecto acentuado. Aquí vemos que la mujer ha desaparecido y la silla está vacía. Esto, y aquí es muy interesante, yo no lo voy a poner porque quiero que veáis la película, no quiero hacer spoiler, y creo que esta última escena no es conveniente ponerla ni comentarla. Simplemente comentar que el propio David Lynch, que normalmente él en su filmografía suele ser un director muy, entre paréntesis, sencillo técnicamente, aunque a mí me parece que no, que realmente lo que es sutil. Pero en el final de esta película todo este escenario se cuenta de otra manera completamente distinta. Se dirige de manera distinta. Realmente hay una mirada mucho más subjetiva donde se profundiza en las emociones de la protagonista, y merece mucho la pena ver la película simplemente estas dos escenas, porque son de la misma realidad o del mismo escenario, dos miradas completamente distintas, dos maneras de dirigir completamente diferentes, y como contraste a mí me parece sencillamente un ejercicio magnífico. Si bien David Lynch es considerado un autor del género de la épica de aventura, hay un periodo justamente después de filmar su obra maestra Breve Encuentro, en el que la industria inglesa le encomienda la responsabilidad de llevar a cabo las adaptaciones de dos novelas de Dickens muy importantes, Oliver Twist y Grandes Esperanzas. Grandes Esperanzas, que en España se llamó Cadenas Rotas. Además del inevitable valor histórico y de retrato de la sociedad victoriana, a mi gusto el autor hizo unas adaptaciones, aprovechó yo creo para hacer un tipo de cine, si no de género de terror, sí con bastantes pinceladas del género de terror. Digamos, un género de terror victoriano, más digamos en aspectos estéticos. Y francamente a mi gusto lo hizo maravillosamente bien. Son dos muy grandes películas en las que el autor David Lynch mostró una serie de recursos, quizás un poquito ambientados en el impresionismo alemán, pero con cierto tono personal. Estas películas, de hecho, yo creo que tienen una estética que puede recordar y podría haber sido deudora después del film de Charles Lawton de La Noche del Cazador. Tiene varios elementos estéticos comunes que merece la pena compararlo. También me gusta en estas dos películas ver cómo David Lynch prueba nuevos recursos cinematográficos, sobre todo en la puesta en escena, en la imagen, la profundidad, también muy importante el uso subjetivo de la cámara, que ya lo había hecho con mucho acierto en Breve Encuentro. Pero aquí, debido a un poquito las escenas que parece que lo pedían esa cámara subjetiva, mete, como digo yo, elementos no de terror, pero sí de suspense victoriano muy interesante. A pesar de lo que mucha gente piensa,
Es importante remarcar que la filmografía de David Lynch, después de su etapa dickensiana y con películas ya de un altísimo presupuesto, superproducciones, como Lawrence de Arabia y El puente sobre el río Kwai, eran producciones inglesas. Y es verdad que esto puede influir. Es verdad que esto no se sabe mucho. Todo en el mundo no anglosajón, pues se cree que eran películas americanas. Fueron películas muy premiadas en la industria cinematográfica de Hollywood, en los Oscars. Y hay siempre esa asociación, ¿no? De que eran películas americanas. No, eran películas inglesas. Y a esta etapa yo la he llamado la etapa de colaboración con el productor Sam Spiegel. Esto además tenía una consecuencia, yo creo que interesante, para comentarla, que era que, y eso lo dice Steven Spielberg en una entrevista, que decía que la película de Lawrence de Arabia, si bien se había estrenado en Estados Unidos, no había sido una película que hubiera tenido un gran estreno, ni se había distribuido en la mayoría de salas. Era una película, si no minoritaria, una película no muy conocida en Estados Unidos. Lo que llama poderosamente la atención de estos dos films, por lo menos a mí, es como un director que había tenido relativamente éxito en, en producciones de estudio, en producciones más pequeñas, sin tantas dificultades de producción, como David Lynch de repente se mete en este tipo de producciones. Son producciones que podían, bueno, Lawrence de Arabia y creo que El río Kwai también, fueron producciones de casi 2 años en exteriores, con 4 o 5 localizaciones en distintos países, un equipo de trabajo tremendo, tanto técnico como de extra. Bueno, son películas con componentes bélicos y con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y sí, lo que a uno le viene a la... Se pregunta, ¿no? Uno se pregunta por qué un director que tenía relativamente éxito, que hacía sus películas de estudio, películas donde todos los elementos son tan relativamente fáciles de controlar, cómo te metes en semejantes proyectos tan grandes. Y además había otra componente que era que ha ido en la historia del cine, ha habido varios casos donde las relaciones entre productor y director han sido bastante polémicas, con bastante fricción. El caso también, por ejemplo, de Hitchcock con Selznick. Y también en este caso hubo mucha fricción entre el productor Sam Spiegel y David Lynch. Y bueno, cuentan la anécdota, eso creo que lo dice García en un programa suyo, que claro, cuando le presentaban al productor Spiegel, bueno, siempre decía, bueno, y en 4 meses habéis hecho solamente este trabajo, estos planos. Claro, David Lynch decía sí, es que nosotros estamos aquí en el desierto a 45 grados y tú estás en tu yate por el Mediterráneo, ¿no? Entonces fue una relación, y yo creo que en parte ese tipo de relaciones
entre productor y director, esas fricciones siempre sacan, yo creo que ayudan de alguna manera a que la parte creativa sea más eficaz. Pero bueno, eso, claro, eso no siempre es así. Pero en este caso sí, en este caso yo creo que la desavenencia y los conflictos entre ambos ayudó a la calidad de las dos películas. De hecho, lo simpático es que si nos vamos, por ejemplo, si tenemos que decir, bueno, cuál es la época o la etapa americana de David Lynch, solamente consta de una película, que es Doctor Zhivago. En definitiva, Doctor Zhivago tiene las características propias de las dos películas de David Lynch en colaboración con su productor Sam Spiegel. Fueron producciones de muy larga duración en los rodajes, mucha localización, largas, son películas de una larga duración. Colaboración, la banda sonora con Maurice Jarre, el compositor. Y aquí yo creo que David Lynch, a mí, bueno, claro, es que hablando de David Lynch, decir Doctor Zhivago, a mí personalmente yo creo que no es uno de sus mejores trabajos. Claro, decir que Doctor Zhivago no está a la altura hay que contextualizarlo. No se trata de decir que es mala película, es una magnífica película. Pero yo veo que en comparación con otras películas como Lawrence de Arabia, como La hija de Ryan, incluso comparándola con El puente sobre el río Kwai, son películas que yo, el problema que le veo al Doctor Zhivago es un problema de que no le veo con la libertad creativa de otras películas. A pesar de que, como habíamos dicho antes, con Sam Spiegel, con el productor anterior en Lawrence de Arabia y en El puente sobre el río Kwai, había habido muchas fricciones, muchos problemas. Yo veo que esta película, la del Doctor Zhivago, yo creo que Lynch trabajó con muchas más imposiciones a nivel creativo. Ojo, no hablo de fecha de entrega, de problemas financieros, problemas. No, no, no. Estoy hablando de nivel creativo con respecto al guión. Hay que tener en cuenta que esta Doctor Zhivago es una adaptación de la novela de Boris Pasternak, que fue premio Nobel. Y yo creo que la productora americana le impuso a David Lynch ceñirse muy mucho en la puesta en escena de las películas en concreto, de tal manera que queda una película a mi gusto con un ritmo que no es el de David Lynch, que parece más bien una novela que se está llevando imágenes más que una película que adapta a un libro. Y yo veo que en ese aspecto la película no funciona tan bien como otras, como por ejemplo Lawrence de Arabia. Veo que sí que hay, en esa comparativa, siendo maravillosa Doctor Zhivago, es una película magnífica. Y además Lynch no pierde su ojo a la hora de la composición, a la hora de hacer escenas maravillosas, la banda sonora es magnífica, los actores, Omar Sharif está genial, todo muy bien. Pero veo que es de su etapa épica de superproducciones, veo que es la más floja. Y ya digo, yo creo que fue un problema de imposición creativa a la hora de ceñirse al guión que le impuso la productora de Hollywood. O sea, había un David Lynch un poquito más amarrado, más controlado. Con respecto a la influencia de David Lynch en los cineastas que le siguieron en la historia del cine, yo he dividido en dos grupos, puesto que de alguna manera veo que sí que hay una separación en intenciones artísticas quizá y, y finalmente incluso en estética. Yo divido los directores
influenciados por David Lynch en dos grupos. Unos que sí que podríamos decir que admiraban y que iban cogiendo un poco las propuestas clásicas de David Lynch y su concepto de cine. Y entre estos directores, pues es una gran infinidad de directores, ya sean americanos, europeos, incluso coetáneos de David Lynch. Por ejemplo, Sergio Leone se declaraba un gran admirador de David Lynch y sus películas bélicas, y él en el bueno, el feo y el malo quería, hay una escena de un puente que es un claro homenaje al puente sobre el río Kwai. Aparte, bueno, aparte de Sergio Leone, yo he estado mirando varios directores bueno, que son modernos. A la gente quizá un poquito más joven le sonará mucho, y ver un poquito como hacer un poquito de arqueología cinéfila, ¿no? De mirar de dónde vienen las influencias de las películas que nos gustan, ¿no? Las películas actuales que nos gustan, de dónde beben, ¿no? De cuáles han sido modelos, ¿no? Y creo que es interesante esta parte y bueno, a ver qué os parece. Uno de los directores que recogen el relevo de la forma de hacer de David Lynch, a mi gusto, es Peter Weir. No de manera técnica, sino estoy hablando más de sensaciones. Estoy hablando del tempo, de la sensibilidad. Esta película de Peter Weir, Único Testigo, para mí representa un claro ejemplo de lo que hablo. En la película vemos en esta escena al protagonista John Book, que huye de la policía corrupta con el único testigo de un asesinato. Este único testigo es un niño Amish, y el protagonista coge tanto a la madre como al niño y lo refugia en este asentamiento Amish, que es el hogar de ellos. Tienes que ir enseguida al hospital. No puedo hacer eso. Siendo una herida de bala. El protagonista ha sido herido en la persecución, y vemos en esta escena cómo el padre de la mujer, el abuelo del niño, viene, digamos, a socorrerle con el coche de caballo. Fijaros en estas dos tomas. Simplemente ha habido una toma de coche, carro de caballo, llega, se pone al lado del coche y se coge el cuerpo de Harrison Ford y se le sube al carro. Pero fijaros que aquí no hay magia del cine, aquí no hay corte de edición. Se hace de una sola toma, con un actor que es fuerte, pesado, como Harrison Ford, y como se le sube al carro de manera natural. Esto transmite una fisicidad que a mí personalmente me gusta mucho. En este segundo clic, en esta segunda escena de la misma película, llegamos al final de la película y vemos, si hemos visto anteriormente la llegada de John Book a ese asentamiento Amish, ahora vemos la despedida. Vemos la manera muy sencilla de filmar de Peter Weir, plano contra plano, dejando a los actores realmente llenar la película, imbuir de emociones el fotograma. Vemos simplemente cómo los actores se mueven por el escenario
La mirada de Kelly McGillis, enamorada, preciosa, con un suave traveling muy sencillo, muy emotivo. El personaje se va a ir. Y vemos cómo entra la música. Y este plano es un plano de horizonte de David Lynch, de cajón. Vemos tres elementos. Primero, el coche yéndose. Segundo, el otro pretendiente de la mujer, de Kelly McGillis. Se va un pretendiente, entra otro. Fijaros en esa metáfora. Y fijaros también en la casa pajarera, que había sido destruida al principio cuando el coche de Harrison Ford chocó contra ella cuando llegó al asentamiento. Bueno, representa que de alguna manera representa que al estar arreglada, pues digamos que el asentamiento Amish vuelve a estar en el estadio que estaba antes. Que durante este periodo en el que la casa de la pajarera ha estado destrozada, ha habido un elemento extraño, este John Book, un extranjero. Todo este simbolismo nos viene a demostrar pues cómo se puede hacer un cine en apariencia sencillo, muy emocional, con elementos que hablan del tiempo, de los periodos, de cómo los personajes interaccionan con la sociedad donde vive, con el ámbito en que vive, de manera muy sencilla. Aquí hay androides de sobra. En esa época es cuando más te necesito. Solo será una estación más. Uno de esos directores de los que confiesan abiertamente la influencia de David Lynch en su cine, George Lucas. George Lucas es conocido por ser el creador de una saga como la de Star Wars, que renueva el cine de ciencia ficción, de aventura, el cine de entretenimiento en general. Él se encargó mucho en esta Star Wars, en la primera, de que Tatooine tuviera características estéticas propias del Lawrence de Arabia de David Lynch. Él estaba francamente enamorado y entendía la épica que le transmitía David Lynch en sus películas, ya sea del desierto, de esas imágenes, de esos horizontes sobre todo. Y él, entre las muchas influencias que tuvo para crear su saga, tomó muy en cuenta fotografía y la estética que David Lynch propuso en Lawrence de Arabia y en otras películas, no solamente en Lawrence de Arabia, como se suele decir, también partes incluso de La hija de Ryan. Junto a George Lucas también tenemos a otro director que propuso los mismos cambios en la industria del cine, que fue Spielberg. Spielberg dice que cada vez que filma una película siempre ve Lawrence de Arabia, Los siete samuráis de Akira Kurosawa y Un centauro del desierto de John Ford. Bueno, aquí vemos una de sus películas, una escena. Vemos de hecho el homenaje con ese niño vestido de árabe con babucha y ropa y turbante. Claro, homenaje a Lawrence de Arabia, y vemos en esta escena que es un calco del plano, ¿no? Vemos esas piernas y la gente al fondo.
El símil en la película, en las dos películas es no igual, pero sí muy parecido. En la película de El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, ese andar por encima de las cabezas de los soldados orientales viene, viene a representar, viene a representar sobre todo la posición social de los ingleses, de los colonizadores ingleses en Shanghái, una sociedad oriental, china, pero que en aquel momento Shanghái era prácticamente como la París de Asia, porque era una ciudad casi occidental en costumbres, arquitectura y todo. Sin embargo, en Lawrence de Arabia, el símil, o sea, la posición sigue siendo igual, sigue siendo una posición de superioridad de Lawrence de Arabia con respecto al resto de las personas que figuran en la imagen. Pero aquí tiene más una simbología de que en ese momento Lawrence de Arabia es visto casi como una deidad. De hecho, hay un plano en el que se ve su figura sustituyendo la del sol, ¿no? Está a contraluz del sol. Digamos de alguna manera, no ya solamente es alabado por el pueblo, sino que él también, digamos que pierde un poco su identidad y se convierte y él mismo pasa como a considerarse una figura demasiado relevante y espiritual, demasiado ideal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Queremos mostrar aquí también que hay otros directores que, siendo muy innovadores o llevando la etiqueta de innovadores, han sido grandes fans del cine de Lynch y le han seguido y han utilizado recursos que ya David Lynch en su filmografía usó. Esto es quizá una de las películas más innovadoras en su tiempo, incluso a día de hoy sigue siéndolo. Estamos hablando de 2001, Una odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Quiero que os fijéis aquí en el sonido. Es un sonido inquietante, es ruido realmente. Si os fijáis, es ruido. Hay una orquestación de ruido hecha con instrumentos, pero es una intencionalidad de ruido. Y ahora ya entra una, por decirlo de alguna manera, una coherencia musical. La orquestación de Así habló Zaratustra de Strauss. Yo me gustaría simplemente proponer una reflexión sobre esto, pues no podemos saber la intención de Stanley Kubrick, pero sí podemos intentar lanzar una conjetura. Ese ruido orquestado que puede representar, qué significa. Y de alguna manera a mí me viene la sensación de que pudiera ser una especie de representación sonora del espacio como un medio hostil al hombre. Un medio donde el hombre no puede sobrevivir, donde todo es difícil. No es un medio que el hombre domine. Ser divertido. Vale, ahora vamos a ir a la filmografía de David Lynch. Es cosa sabida. Tiene un curioso Vemos sentido quizá de la diversión. fijaros aquí, este es el mayor o quizá una de las mayores transiciones o uso del montaje de la historia del cine. Pero bueno, es maravilloso, es francamente maravilloso, ya un clásico
el apagar la cerilla y de repente transportarnos al desierto. Pero no quiero centrarme en las imágenes, me quiero centrar en los sonidos. Y quiero que estéis muy atentos al sonido, a la transición de sonido, no a la transición de imágenes. Es como cerrar los ojos. Cerrar los ojos y volverlo a ver. O a oír, mejor dicho. Va a ser divertido. Es cosa sabida. Tiene un curioso sentido de la diversión. ¿Escucháis ese sonido de fondo? Ese zumbido grave. Y cómo la orquestación, la música va pim, pim, entrando. Ese zumbido, ya poco a poco, efectivamente, se va imponiendo la orquestación sobre ese zumbido de fondo. Pero fijaros en ese zumbido que recuerda al zumbido anterior, al que había utilizado Kubrick en 2001. Ese zumbido extraño, orquestado, pero de alguna manera inquietante, que representa, para mí, representa, al igual que en la obra de Kubrick, aquí en Lawrence de Arabia, ese zumbido representa como lo inhóspito del desierto, lo difícil que es sobrevivir en el desierto, un medio que no es controlado por el hombre y donde la supervivencia es una tarea compleja. Ese miedo, ¿no? Ese miedo que transmite la música, esa inquietud, ese no controlar, en definitiva, un poco la raíz de lo que es la aventura, ¿no? De ir a zonas que no son de confort. Yo personalmente, como cinéfilo, tengo sentimientos encontrados con respecto a La hija de Ryan. Viéndola de nuevo, pues hacía tiempo que no la veía, y ahora para hacer este vídeo le eché una nueva visual junto con el resto de la filmografía de David Lynch. Creo que es una película en la que David Lynch, como creador, como cineasta, ya es un cineasta completo y maduro, donde la película es un compendio de toda su carrera. Como película propiamente dicha, si la analizamos como el trabajo de David Lynch como director, es una película francamente perfecta. A mi gusto es perfecta. Sus imágenes son espectaculares. La dirección actoral es magnífica. Yo siempre digo, desde que he visto de nuevo La hija de Ryan, lo tengo muy claro. Para mí un top 5 de actrices de la historia del cine. Para mí uno de los 5 mejores personajes interpretados de la historia del cine femenino es Sarah Miles en este papel de La hija de Ryan. Creo que su trabajo y el trabajo que hace David Lynch para conseguir lo mejor de esta actriz, Sarah Miles, es encomiable. Francamente, además es un personaje que no es fácil. Es además esta La hija de Ryan, lo he dicho antes, un compendio, porque incluso podemos ver a modo casi cómico las autorreferencias que se hace David Lynch durante el film. Mientras en Lawrence de Arabia se apagaba una cerilla y esa luz era repuesta o renovada con ese sol que sale en el horizonte, en esta La hija de Ryan pasa justamente lo contrario. El sol se pone
y en la oscuridad una cerilla se enciende. También la mano ¿os acordáis? Bueno, lo hemos visto. La mano de Breve Encuentro es homenajeada de alguna manera. Esta, la hija de Ryan, cuando Robert Mitchum pone la mano sobre el hombro de Sarah Miles. Pero también, siendo honesto, y es lo que yo, digamos, donde yo digo que está la polémica, es la banda sonora. A mí me parece que es una banda sonora que literalmente te saca de la película. La colaboración con Maurice Jarre, que fue magnífica en otras películas como Lawrence de Arabia, pues aquí precisamente se ve que el trabajo del músico francés, de Maurice Jarre, resta más que suma, haciendo una música que a mi gusto está fuera de tono del film. Te saca de momentos que podrían ser dramáticos. Yo francamente creo que le resta muchísimo, que es una pena. Incluso creo que la película gana mucho más viéndola sin sonido en muchos aspectos. Y luego está obviamente el argumento de la película. Una película que además David Lynch ya con Breve Encuentro y incluso con Doctor Zhivago se toca el tema de las relaciones amorosas en momentos que no son idóneos o hay unos impedimentos morales importantes. En el film yo creo que esta escena en la que Robert Mitchum el personaje de Robert Mitchum está coleccionando rosas, flores en flores secas en un libro, escenifica perfectamente la posición del autor de David Lynch de la obra. De alguna manera vemos que son una pareja que están en puntos vitales completamente diferentes. El personaje de Robert Mitchum, que es viudo, ya vivió su historia de amor en su juventud con otra persona. Él, digamos que ya en su madurez ve las relaciones de pareja casi como recuerdo, como flores disecándose en libros. Sin embargo, Sarah Miles quiere vivir la juventud, quiere vivir el momento. Fijaros que incluso parece anecdótico, ¿no? Que para el personaje de Robert Mitchum, incluso él prefiere vivir esa historia de amor con Sarah Miles ya en el recuerdo, incluso teniéndola allí sentada enfrente. Quiere, digamos, idealizar la relación. Para él, el personaje de Sarah Miles, la hija de Ryan, es más bien ya un recuerdo que un amor consolidado, ¿no? Un amor que se consolida, que se confirma con la pasión diaria de la relación. Aquí incluso tenemos que mirar a David Lynch más que el personaje de Robert Mitchum. O sea, realmente cuando se habla de la empatía de este personaje, tenemos que hablar casi de la implicación personal de David Lynch con la historia, con este conflicto. Pero a pesar de que yo sea bastante crítico, sobre todo con la banda sonora de Maurice Jarre,
mucho más crítico y más cruel fue la crítica de su momento. Esto es una película que es del año 1970 y si bien es cierto que viendo dónde estaba el cine en ese momento, su contexto, parece una historia que ya no era tan interesante para el público de comienzo de los 70. Ya había aparecido la Nouvelle Vague, había otras inquietudes también, una historia un poco decimonónica, muy por otra parte como las historias de David Lean. David Lean quizás no estaba al tanto de los problemas del momento. Él tenía, digamos, su mundo, sus inquietudes y así las plasmaba en sus películas. Esta película fue masacrada y después de ello, además tuvo bastantes problemas comerciales y como consecuencia David Lean dejó de trabajar durante 14 años. Esto es fuerte decirlo, pero de hecho se decía que incluso a él se lamentaba, ¿no? Porque bueno, él había tenido una carrera impecable, galardonado con el premio de la Palma de Oro, el Oso de Berlín, 2 Oscars como director. Él se lamentaba de que llevaba 14 años sin hacer una película. Y ni siquiera eso fue lo más lamentable a mi gusto. Yo creo que realmente lo lamentable fue que su vuelta tampoco dio el último canto de cisne, ¿no? El último portazo de talento, de decir aquí estoy yo. Y no, su última película fue un fracaso también y bueno, su última película fue Pasaje a la India y esa sí que fue un fracaso de crítica, yo creo que justificado. La película es bastante floja, entonces te queda esa amargura de que incluso su final, realmente siendo objetivo, no estaba al nivel del resto de su filmografía. Estamos hablando del director que siempre brilló a un nivel muy alto en todas sus películas. Y si nos vamos realmente a analizar un poco, de manera muy somera, muy breve, por qué David Lean en aquella época y a día de hoy está cogiendo un poco, está siendo bastante reivindicado. Pero ¿por qué? Si nos preguntamos por qué David Lean no tuvo a partir de los 70, a partir de La hija de Ryan para adelante, apoyo dentro de lo que es la industria cinematográfica, yo creo que hay 2 motivos fundamentales. Uno es que sus temáticas, como ya dije, no eran actuales, no estaban con los tiempos de cambio, de revolución que se imponían. Y la otra causa fue que desde Europa tampoco se le apoyó por la gente, por ejemplo, de la nueva ola, de la Nouvelle Vague, gente como Truffaut, Godard, mientras que a Hitchcock sí que le encumbraban, digamos que apoyaban el trabajo y sus propuestas artísticas. A David Lean se le consideraba como poco menos que demasiado clasicón, demasiado poco innovador, cosa que después ya vimos, bueno, yo traté de demostrar a mi modo, a reivindicarlo, con que realmente de innovador, si nos paramos a ver los detalles
de edición, de montaje, donde David Lean, aparte de ser David Lean un gran director, ha sido uno de los mejores montadores de la historia, pero vamos, un top 3 sin cuestionárnoslo, ¿no? O sea, un montador magnífico. Y bueno, pues digamos que cayó en desgracia, no fue reivindicado ni defendido, pero yo creo que ahora, desde hace unos años, sí que se le está empezando a valorar y sí que, bueno, quedan sus películas, como todos los cineastas y artistas en general, quedan sus obras para juzgarlo, y el tiempo es el mejor crítico que hay, por supuesto. Yo personalmente, ya digo, disfruto muchísimo su obra. Para mí es uno de los directores más grandes, sin lugar a dudas. David Lean, maestro de maestros, genio entre genios, pero independientemente de su calidad como gran director de cine, el espectador ha de valorar de David Lean el testimonio de un artista con valores e ideales del siglo XIX. La rigidez y severidad de una educación victoriana se enfrentan con ese romanticismo indómito a la búsqueda de horizontes por descubrir. También ir a la búsqueda de la mujer como un elemento más de la naturaleza, como parte de ese todo que hay en la tierra, según palabras de Kipling. Una visión, la de Lean, de naturalista, sin juzgarla, apreciando simplemente la naturaleza y dando testigo de ella, de sus comportamientos, de sus debilidades y sus pasiones, sus renuncias, enfrentándole al idealismo de la amistad entre hombres. Sin entregarse al cinismo, eso tan propio del siglo XX, Lean nos muestra una galería de héroes que, luchando desde la épica, se pierden a sí mismos por un mundo que, a pesar de su belleza, no merece la pena luchar por él. O quizás sí.